¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Ismael Gasperín Rodríguez. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y esta es la asignatura de Genética y Deporte. El día de hoy vamos a hacer la tarea de esta asignatura, en la cual imparte la clase el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y pues soy estudiante de esta institución. Yo soy de el estado de Veracruz. Bueno, la actividad que vamos a hacer es el podcast como instrumento digital de difusión de contenidos científicos e informacionales, perdón, y el YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico, audiovisual, informacional. Y bueno. Vamos a hablar acerca del estudio, el cual el docente nos comparte y por qué es importante este estudio, este artículo. Este artículo pues habla del desuso muscular que ocurre por lesiones o por cirugías o por la propia inmovilización. Pues hay una atrofia muscular, ¿no? Que pues en pocos días, al haber una atrofia muscular, pues disminuye la fuerza y la masa muscular. El entrenamiento de fuerza favorece la recuperación y pues que se desconoce como el desuso modifica la respuesta genética al ejercicio. Entonces vamos a hablar de esta temática. Entonces, este estudio nos muestra cómo después de pocos días de inactividad inducida aparecen la atrofia muscular, la disminución de la fuerza, alteraciones metabólicas y cambios celulares. La pregunta surge del acuerdo a hablar del músculo, si responde igual o no cuando se vuelve a aplicar entrenamiento o la actividad física. Entonces, la relación del entrenamiento muscular con la genética también es importante, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Como parte o concepto principal de esta modificación. Cuando hay un desuso muscular, pues también entra la parte genética, ¿no? Entonces el entrenamiento va a modificar a los genes, al ARN mensajero, a las proteínas y a la adaptación muscular. Entonces la genética es una rama de la biología que estudia cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación, su objeto de estudio, eh, el cual es estudiar los genes, que son segmentos del ADN ubicados en los cromosomas, para contener todas las instrucciones y desarrollo de la funcionalidad del organismo. El gen en sí es una unidad básica de la herencia formada por un segmento específico del ADN, y pues los genes contienen instrucciones codificadas, determinadas en nuestros rasgos biológicos, físicos y controlan el funcionamiento celular mediante la producción de proteínas y moléculas de la ARN. Entonces estamos viendo que nosotros ya venimos eh, pues formados desde una codificación en la cual se van a ir modificando de acuerdo a pues a la vida que nosotros realicemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una codificación se puede modificar específicamente? Pues tenemos el caso del estudio, ¿no? En donde el desuso pues modificó la cantidad de masa muscular. Entonces, la expresión genética o la expresión génica es el proceso por el cual las células usan las instrucciones del ADN para crear productos funcionales como las proteínas. El transcriptoma es el conjunto completo de las moléculas de ARN transcritos producidas por este proceso de la célula o tejido específico en un momento determinado. Entonces, es padre conocer todo esto y saber cómo también está dentro del proceso de la modificación de la composición corporal, específicamente en el masa muscular. En estos dos estudios hablan similarmente del desuso, cómo se puede reducir la masa muscular, cómo el entrenamiento revierte parcialmente estos cambios y algo que no mencionan en los estudios es cómo se desconoce el que la expresión génica pueda formar parte de esta evolución.
Entonces, la expresión genética es el proceso en el cual el ADN de las células musculares se transforma en proteínas como la actina y la miosina, que forman los músculos, ¿no? Recordemos que la actina y la miosina son proteínas fundamentales para la parte de la contracción y crecimiento muscular. El ejercicio actúa como un interruptor molecular. Se extienden los genes para reparar estas fibras, ganar fuerza y, por ende, aumentar la masa muscular. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Por el, nos habla del desuso muscular, nos lleva a una modificación en la expresión genética, se realiza un entrenamiento de fuerza y se puede observar la recuperación muscular. Entonces, el objetivo de esta investigación fue determinar si el periodo corto del desuso muscular modifica las adaptaciones fisiológicas y los cambios en la expresión génica para eh, encontrar si un programa de musculación posterior podría modificar todos los puntos ya mencionados. Entonces, ¿qué buscaban demostrar estos artículos? Querían demostrar si 10 días de desuso muscular modificaban la respuesta al entrenamiento de la fuerza. Si el músculo desarrolla una respuesta genética diferente eh, y diferente después de la inmovilización. Y si los cambios moleculares explican la recuperación de la fuerza y de la masa muscular. Entonces, el objetivo en sí es determinar si un periodo corto de desuso muscular modificaba la fuerza, el volumen de músculo, la expresión génica y las adaptaciones fisiológicas del entrenamiento que iban a tener. La hipótesis se fundamenta en la idea de que el músculo posee una alta plasticidad biológica. Cuando deja de recibir estímulos mecánicos, pues no solo disminuye el tamaño, ¿no? Sino que también va a ocurrir cambios en la actividad de numerosos genes del crecimiento metabólico y de la reparación. Por ello, los autores esperaban que las modificaciones influyeran en la forma en la que el músculo respondería al volver a entrenar. Entonces, la evaluación inicial, o lo que hicieron, era determinar las características de los sujetos después de 10 días de suspensión unilateral de una extremidad inferior durante 10 días. eh, pues hicieron evaluaciones inmediatas, las cuales abarcaban fuerza, la biopsia muscular y de imagen para determinar pues, los cambios. Después de 21 días después se aplicó un entrenamiento de 21 días de fuerza que era supervisado. eh, y pues tenemos las características de la muestra, que una, eran 11 hombres sanos, físicamente activos, sin antecedentes de enfermedades neuromusculares, sin enfermedades metabólicas, cardiovasculares que pudieran afectar la respuesta del entrenamiento, ¿no? Sabemos que todo entrenamiento tiene modificaciones en la parte metabólica y cardiovascular. Entonces, era una población joven, físicamente sana, y pues todos completaron el protocolo experimental. E igualmente, en la parte ética, todos firmaron el consentimiento informado. Entonces, al aplicar una suspensión unilateral de la extremidad inferior, eh, los investigadores utilizaron el modelo unilateral Lower Limb Suspension, la cual es una técnica ampliamente utilizada para simular la falta de carga sobre una extremidad, sin que el participante permanezca en un estado absoluto de reposo. Durante 10 días, una de las piernas permaneció suspendida mediante un sistema de arnés y calzado especial que impedía el apoyo del suelo. De esta manera, la extremidad no soportaba peso ni realizaba actividad muscular significativa, mientras que la otra pierna pues continuaba con el movimiento normal. Entonces, después de realizar 10 días de desuso, todos los participantes realizaron un programa de 21 días de entrenamiento que era supervisado. Ese entrenamiento estuvo orientado a estimular nuevamente al músculo esquelético con ejercicios específicos, con biomecánica específica que se buscaba favorecer la recuperación de masa muscular y las adaptaciones musculares. Eh,
De ahí evaluaron diferentes variables fisiológicas como fuerza máxima, el volumen del cuádriceps, el volumen del vasto lateral, la arquitectura, la masa magra. Las variables celulares fueron áreas de fibras musculares, contenido de glucógeno, proteínas mitocondriales, y las moleculares fue la expresión génica mediante RNA-seq. Los herramientas de evaluación, pues para analizar los cambios musculares se emplearon diferentes técnicas: resonancia magnética para medir el volumen muscular, un ultrasonido para evaluar la arquitectura del músculo, la densitometría para determinar la composición corporal, recordemos que el DEXA es el gold estándar de la composición corporal, la dinamometría para medir la fuerza máxima, biopsias del músculo vasto lateral, secuenciación del ARN para analizar la expresión génica y técnicas histológicas para evaluar las fibras musculares, así como un análisis bioquímicos para estudiar las proteínas. Entonces, los resultados mostraron cambios en la fuerza muscular. El primer hallazgo importante fue únicamente 10 días sin utilizar la pierna fueron suficientes para disminuir la fuerza muscular. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza permitió recuperar la capacidad funcional, demostrando la plasticidad del músculo esquelético. El desuso disminuye el tamaño del músculo. La disminución del volumen muscular confirma que el desuso no solo afecta la fuerza, sino también la estructura del músculo, ¿sí? Específicamente el volumen. Y pues el entrenamiento permite revertir estos cambios después de 21 días. Ahí vemos la gráfica cómo el volumen disminuye después del desuso durante 10 días y a partir del 21 de la intervención de 21 días, pues pudo haber un aumento. Las adaptaciones estructurales del músculo, pues el estudio también evalúa la arquitectura del músculo, ¿no? Después del desuso se observaron cambios en el grosor muscular, en el ángulo de penetración, así como la longitud de los fascículos. Estas modificaciones afectan la capacidad del músculo para producir fuerza tras el entrenamiento. La arquitectura también muestra una progresión de recuperación, indicando una reorganización estructural de el tejido magro, de acuerdo, o hablando de las fibras. Ahí podemos ver cómo la fibra número uno, si hubo un aumento específico y las demás, pues sí hubo una disminución, sin embargo, era una progresión estructural. Entonces, los autores utilizaron secuenciación del ARN para analizar que los genes aumentaban o disminuían su actividad después del desuso. Los resultados mostraron que el músculo responde al nivel molecular esperado, modificación de expresión, y pues esto demuestra que el entrenamiento de fuerza no solo cambia el tamaño del músculo, sino también la programación genética. Entonces, los autores al ocupar el RNA, eh, pues al, al utilizar esta técnica, se analiza el transcriptoma del músculo vastolateral antes del desuso y después de la inmovilización y al final del entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué mostraron los resultados? Pues sí, una diferencia significativa en la expresión de los genes, en el metabolismo energético, en la contracción muscular, en la síntesis y degradación de proteínas, en la función mitocondrial y la reparación y remodelación del tejido muscular. Posteriormente, el entrenamiento de fuerza modificó nuevamente la expresión de estos genes, favoreciendo la respuesta adaptativa de asociada con la recuperación. Entonces, al final, este análisis demuestra que la adaptación muscular no depende únicamente del incremento de la masa muscular, sino también de la regulación coordinada de múltiples genes que participan en el proceso como la hipertrofia, el metabolismo oxidativo y la reparación celular. Desde la perspectiva genética del ejercicio, pues estos hallazgos refuerzan que como la idea del entrenamiento actúa como un potente modulador en la expresión génica. No solamente podemos decir que el ejercicio previene y modifica, ¿no? la situación de salud cardiovascular y así, sino que también, pues, modifica esta estructura, esta arquitectura, hablando de la expresión génica. Entonces, los resultados muestran pues, cambios, eh, obviamente primero por el desuso, que es el metabolismo energético, la producción de ATP, la organización del sarcómero, la contracción muscular, función mitocondrial, remodelación del músculo.
Y después del entrenamiento, muchas de estas vías se recuperan, mientras que otras se activaron para favorecer la reparación del tejido. O sea, esos 21 días no fueron completamente específicos para hacer el cambio y que todo estuviera bien, sino que sí hubo cambios, pero pues como si hubieran encendido para que empezaran poco a poco a recuperarse. Entonces, recordemos que el entrenamiento de fuerza no activa un solo gen, sino que reorganiza múltiples procesos biológicos que permiten la recuperación integral del músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuáles son las fortalezas de este estudio? Pues se utilizó un diseño experimental longitudinal, lo que permitió evaluar los cambios antes y después. Se combinaron evaluaciones funcionales, estructurales y moleculares. Se emplearon técnicas como el RNA para analizar la expresión génica, y participaron personas que actuaron por su propio control, reduciendo la variabilidad entre individuos y favoreciendo la validez de los resultados. Las limitaciones, pues la muestra estuvo conformada por 11 jóvenes, lo que limita la generalización de los resultados a mujeres, los adultos mayores o personas con enfermedades musculares. Y el periodo de seguimiento fue corto, fue 21 días, por lo que no se conocen adaptaciones a largo plazo. Sin embargo, pues fue un estudio muy importante, ¿no? Porque ya nos está dando resultados favorables en tan poco tiempo. Entonces, en conclusión, el músculo posee una extraordinaria capacidad de adaptación, aunque el desuso provoca alteraciones importantes. El entrenamiento de fuerza actúa como un potente estimulador que es capaz de revertir estos cambios, modificando los procesos fisiológicos y genéticos y favorecer la recuperación funcional. No solamente estamos hablando de una recuperación específica del músculo, sino que estamos hablando de una recuperación total, ¿no? Funcional del individuo. Esto confirma que la genética y el ejercicio están estrechamente relacionados y que el estudio es esencial para avanzar en las ciencias del deporte y de la rehabilitación. Esta es la referencia del artículo y eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado este breve resumen de este artículo que nos brindó el doctor para poder analizar. Muchas gracias.